Tras el mito de la conquista de México. Parte 18.2. México es un país pluriétnico y pluricultural. Ya hemos visto que el mito del mestizaje biológico o cultural, como origen y destino de la nación mexicana, es insostenible y en los hechos solo ha tenido resultados nefastos para la mayoría de los mexicanos, pero en particular para los grupos originarios que, en el menos grave de los casos, han sufrido actos de represión, marginación, discriminación y estigmatización. Pero, ¿cuáles son los aspectos más perjudiciales que caracterizan al mito del mestizaje? Veamos. 1. El mestizaje no homogeniza, sino que racializa. De acuerdo con el discurso oficial, inicialmente el mestizaje fue la síntesis racial, política, económica y cultural de la nación mexicana. En el siglo XXI, en su versión más actualizada, la idea del mestizaje cultural apunta a una homogenización similar que, sin embargo, no logra ocultar los contenidos raciales que lo sustentan. La homogenización ha sido vista como algo positivo, como el requisito indispensable para unificar a un país históricamente dividido en grupos antagónicos, republicanos contra monarquistas, escoceses contra yorquinos, liberales contra conservadores y chairos contra fifís, supuestamente condenados a enfrentarse y exterminarse, y como la única vía para lograr el anhelado y nunca alcanzado progreso nacional. Pero eso solo ha sido parte de la demagogia oficialista, pues en los hechos no ha existido esa homogenización. Ni siquiera a mediados del siglo XX, cuando el Estado tuvo el suficiente poder para imponer y socializar el mito del mestizaje como un postulado incuestionable. Nunca hemos tenido una cultura nacional unificada, ni una población racialmente homogénea, ni el español ha sido realmente la lengua nacional. El ideal homogenizante del mestizaje, racial o cultural, nos impide reconocer y valorar la diversidad pluricultural de la nación mexicana, esa que está reconocida en nuestra Constitución, pero nada más. 2. El mestizaje no une, sino que divide. El mito del mestizaje definió, en términos ideales, un perfil racial primero y cultural después, para lograr la anhelada y tampoco nunca alcanzada unidad nacional. Este prototípico perfil racial, construido en función de criterios impuestos por los grupos de poder, se convirtió en una especie de pauta para evaluar y juzgar las diversas formas de ser y de pensar de los diferentes grupos que han habitado el país. Los grupos que más se han alejado de esa norma, como los pueblos indígenas o algunas minorías, fueron señalados como elementos que quebrantaban la unidad nacional mestiza. Por eso, debían ser modificados, para que pudieran integrarse o asimilarse o expulsados. Al parecer, no había una tercera vía. Los grupos que sí alcanzaron a cubrir, aunque fuera mínimamente ese perfil, fueron considerados como mestizos, pero se les ubicó en un nivel inferior al de las élites. Por supuesto, no podían compararse con ellas. Incluso, muchos de los intelectuales proclives a los grupos de poder no tuvieron ningún empacho en criticar las formas de conducirse o de actuar de los miembros más desfavorecidos de estos grupos. Es claro que el perfil ideal del mestizo solo sirvió para clasificar y con ello diferenciar de manera artificial, racial y culturalmente a los grupos de población mexicana, con base en criterios construidos por los poderosos. Por eso, el mito del mestizaje no unifica ni homogeniza, sino que divide. 3. El mestizaje no idealiza al mestizo, sino a la población que a sí misma se considera blanca. El perfil del mestizo, construido por los grupos de poder, está integrado, de manera paradójica, por criterios que supuestamente son inherentes de las personas que a sí mismas se denominan blancas, es decir, se basa en los ideales globales de la blancura europeizante y occidental.
Por más absurdo que parezca, en realidad no tiene ningún rasgo que pueda considerarse netamente mestizo. En efecto, el mito del mestizaje se sostuvo en diferentes absurdos, por ejemplo, tratar de imponer a los diferentes grupos poblacionales las características raciales y culturales asociadas a una ilusoria raza blanca y a una sublimada cultura occidental. Por eso, según diversos estudiosos, ha promovido siempre el blanqueamiento de los indios y no la indianización de los blancos. ¿Cómo se ha buscado lograr este cambio? En el origen de los inseparables mitos fundacionales de la conquista y del mestizaje, a los españoles, encarnados en Cortés, se les caracterizó como hombres intrépidos, inteligentes, dominantes, superiores y valerosos, entre muchas otras cualidades. En cambio, a los indígenas, representados por Moctezuma, se les pintó como seres supersticiosos, cobardes, sometidos, inferiores y femeninos en el sentido peyorativo del término. Ya hemos comentado que a mediados del siglo XX, en El laberinto de la soledad, Octavio Paz sostuvo que los españoles violaron a la Malinche y a muchas otras mujeres, con lo que las convirtieron en seres despreciables incluso para sus propios hijos. En sentido psicoanalítico, el mestizo anhela parecerse a su padre y no a su madre. En la siguiente entrega continuaremos comentando acerca del proceso de blanqueamiento de la sociedad mexicana.